Continuando ahora con lo que es una de las últimas opciones del menú. Acá, el agregar ejercicio, la número 1. Si la opción es la 1, se va a llamar a la función digitar datos. Esa función digitar datos va a tener, por supuesto, la digitación de lo que es el ID del ejercicio, el nombre del ejercicio y también la opción del tipo de ejercicio, que recuerden es una FK. Si revisan el modelo, o el script mejor dicho, se va a dar cuenta que en este caso la PK de ejercicio no es autoincremental, así que depende de nosotros el lograr insertarla. Y al ver los ejemplos de inserciones, si se fija, no es necesario hacer el insert de la forma larga, se puede hacer de la forma corta. ¿Sí? Es decir, omitiendo la mención de los campos. Eso es necesario cuando tú vas a omitir la PK o alguno de los otros valores. Pero en este caso yo no voy a dejar ninguno en blanco, así que a la hora de insertar en realidad podríamos insertar de la forma corta. ¿Ya? Va a ser necesario que escribamos los tres datos, el ID, el nombre del ejercicio y la FK del tipo. ¿Qué pasa con la FK del estado? Eso no se lo vamos a pedir al usuario, yo no le voy a decir digite la opción del estado, habilitado o deshabilitado. No. La idea es que cuando se inserte un nuevo registro, automáticamente quede con el estado 1. Quiero que automáticamente quede con ese valor, con el 1. Entonces yo se lo voy a asignar nomás directamente en la inserción. ¿Ok? Ya. ¿Cómo lo hacemos? Como son tres datos, voy a colocar tres validaciones. Una para cada dato. Una debajo de otra. Por supuesto esto lo vamos a editar. Yo le estoy colocando pass para que no me arroje error. Pero esto lo vamos a editar. Validamos el ID, el nombre y la FK del tipo. Una vez que la tengamos, deberíamos continuar acá en este bloque. ¿Ya? Voy a colocarle pause solamente para saber que después de validar hay que continuar ahí, en ese segmento. ¿Sí? Es que a mí me gusta dejar harta distancia entre una validación y otra. ¿Ok? Ya, concentrémonos entonces en lo que es la validación del ID. Vamos a plantear el try except para validarlo acorde a lo que estamos acostumbrados a aplicar. Ahí le vamos a colocar system cls, le borro el path y acá le pido que ingresen. Aquí le digo digite el ID del ejercicio. Normalmente acá en el paréntesis yo suelo colocar el ejercicio en el que estamos, ¿sí? El 1, el 2, el 3. Y afortunadamente, como ya logramos resolver las otras funciones, va a ser más fácil llegar a esta resolución. Porque yo acá digo lo siguiente, mira. Voy a llamar a la función, gracias a la D de dado, voy a llamar a la función obtener ejercicios. ¿Qué me entrega obtener ejercicios? Una tupla con todos los registros que hay. Me entrega una tupla. Entonces aquí voy a tener la tupla. ¿Sí? Ahí recibo la tupla. ¿Ok? Pero yo lo que necesito es la cantidad. Entonces yo le digo, ¿sabes qué? Tengo una tupla, pero yo quiero saber cuántos elementos hay en la tupla. ¿Para qué? Para decir tantos más 1. Entonces yo actualmente tengo 2 ejercicios en la tabla. Recupero los 2 ejercicios. 2 más 1, 3. Entonces aquí yo le voy a decir, digite el ID del ejercicio 3. Acá yo le voy a colocar entonces la vuelta en la que estamos. Me estoy aprovechando de esa función que ya creé antes. Digite el ID del ejercicio tanto. ¿Y por qué más 1? Porque si no me diría, digite el ID del ejercicio 2. Porque claro, hay 2. Pero yo le coloco más 1 porque estoy tratando de indicar el nuevo elemento que quiero agregar. Digite el ID del ejercicio 3. Quiero que me salga. ¿Ya? Entonces aquí tendríamos el ID.
Lo primero que vamos a asegurarnos es que tenga entre 1 y 5 dígitos. Si es menor a 1 o si es mayor a 99.999 estaríamos ante un error. Así que ahí colocamos debe tener entre 1 y 5 dígitos. Colocamos la pausa para alcanzar a ver el error y nos mantendríamos encerrados en el error. Ya, de lo contrario, si tiene un número escrito entre 1 y 5 dígitos, no podemos asegurarnos que basta con eso. Significa que pasó el primer filtro de validación, pero ahora tenemos que asegurarnos que la PK no se repita. ¿Cierto? Si la PK fuese autoincremental, no tendríamos que pasar por todos estos problemas, porque la PK autoincremental nunca se va a repetir. Pero acá, como es una PK digitada por nosotros, o por el usuario en realidad, se podría llegar a repetir, así que pasamos a esta segunda validación. ¿Qué voy a colocar en este else? Mira, voy a mandar a llamar a la función que está en el DAO, que la creamos como base, que se llama comprobar ID. Y yo le voy a pasar el ID que acabo de escribir para que lo compruebe. Esta función está creada como base, pero aún no hace nada. Pero ¿qué es lo que yo pretendo? Yo pretendo pasarle el ID y que ella me diga true o false, para saber si está o no. ¿Cómo funciona? Voy acá al DAO. Y por aquí, mira, buscamos la función. Ahí está, comprobar ID. ¿Ves? Yo dije, yo le voy a pasar el ID para que él la compruebe. Sin embargo, mira, oye, podríamos hacerlo, ¿sí? Pero también tenemos la opción de usar alguna función que ya hayamos usado antes. Por ejemplo, el buscar ejercicio existente. Podríamos usar esta función porque esta función igual te dice si está o no. Pues tú después tendrías que interpretar si la respuesta fue none o no, ¿sí? El problema es que voy a estar desperdiciando recursos. Es decir, esta función me entrega un objeto con datos y en realidad yo solamente voy a necesitar un booleano como respuesta. Entonces, ¿me puede servir? Sí, me puede servir, pero quizás quedaría mejor si hago algo un poco más acotado acá, comprobar ID. ¿Ya? ¿Qué voy a hacer en ese bloque? Perdón. ¿Qué voy a hacer en ese bloque? Vamos a plantear un try. Estamos aquí en la clase DAO. Y aquí vamos a verificar si hay algún ejercicio que coincida con ese elemento. Le digo, oye, seleccióname el ID del ejercicio desde la tabla ejercicios. Siempre y cuando el ID del ejercicio ya exista. Yo después te lo voy a reemplazar. ¿Por qué no le incluyo lo que es el valor del estado? Porque, claro, mira, si yo le digo, considera para la búsqueda solamente los que están con estado 1, y resulta que existe el ID pero con estado 2, significa que yo voy a tratar de insertar la PK2. Aunque esté desactivada, yo no puedo duplicar la PK. Entonces, por eso yo no le coloco la condición del estado. Quiero saber si está, tanto si se encuentra habilitado como si está deshabilitado. Quiero saber si la PK existe. ¿Cómo lo ejecuto? Te conectas. Self.conectar. Sin olvidar que en algún momento hay que desconectarnos. ¿Ya? ¿Cómo ejecutas? A través del cursor diciendo ejecute. Le pasas la consulta. Y como solamente es un dato, recuerda que podrías crear la tupla. Podrías crear una tupla y pasarle acá la tupla. Pero haciendo testeos, al final me di cuenta que igual te sirve si no le pasas la tupla y le pasas directamente el dato. Cuando al menos es un dato, no hay problema. Cuando es uno, no hay problema. Entonces aquí se ejecuta el select y fíjese, yo estoy comparando con la PK. Si lo encuentra, me lo va a encontrar una vez porque la PK está una vez. Y si no, simplemente no va a haber nada.
¿Dónde está la respuesta? En el cursor. Así que voy a sacar la respuesta. Self.cursor.fetch 1. ¿Por qué 1? Porque si lo encuentra va a estar una vez. Y si no, ninguna. O sea, el máximo de registros va a ser 1. Por eso mejor lo recorro con el fetch 1. Acá va a estar la posible respuesta. Me desconecto y yo ahora la interpreto. Si no se encuentra, va a haber un none de respuesta. Entonces yo digo, if rs is none. Si es none la respuesta, voy a retornar un false. Y de lo contrario, si no es none, significa que hay un valor, lo encontró. Entonces voy a retornar true. El true para mí va a significar que ya existe. El false para mí va a significar que no se encuentra, que el ID del ejercicio que me acaban de ingresar es un ID nuevo. ¿Ok? Es un ID nuevo. Ahora, si me equivoqué en algo a la hora de hacer la consulta, si algo me quedó mal estructurado, entraríamos al except y aquí le mandamos el error. Print error al comprobar el ID. Le coloco ahí DAO para saber que el error estuvo en el DAO. Especifico la pausa para alcanzar a ver el error. ¿Ya? Ahí voy a verificar si está o no. En lugar de retornar un objeto con datos, que oye, igual se podría haber hecho, podríamos haber usado la función de comprobar existencia o buscar existencia, algo así, la que hicimos antes para el tema del eliminar. ¿Ya? Pero bueno, en este caso quise hacer una exclusivamente para comprobar el ID del ejercicio. ¿Bien? Si me retorna falso es porque el ID no está, es un ID nuevo. Y si me retorna true es porque el ID ya está asignado a una APK. Así que si yo intento usarlo me va a mandar error. Esas van a ser las dos posibles respuestas que me va a dar el comprobar ID. True o false. ¿Cómo lo uso? Bueno, guardan los cambios. Vuelves a funciones. Y acá lo usas, pues mira. Ahí tienes la respuesta, ¿cierto? Ahí vas a tener un true o un false. Entonces tú evalúas el true o el false. Dices, si te da un true como respuesta, significa que ya existe, así que mandamos un error. Colocamos el ID tanto, ya existe. De lo contrario, si está bien validado, si es un ID nuevo, si es falsa la respuesta es porque no existe, así que break, salimos de la validación. Ahora, si estuviese a punto de fallar por ABC motivo, porque me ingresaron letras, porque quedó en blanco y resulta que tiene que ser número, entraríamos al except de acá, le mostraríamos un errorcillo que diga error al gestionar el ID. No, error al intentar almacenar el ID. Bien, y con eso validamos el ID del ejercicio recién. Así que si llamáramos desde el menú al digitar datos, a lo más voy a tener aquí validado lo que es el ID únicamente. Así que lo voy a testear. Ejecuto el principal. ¿Cierto? Tengo dos ejercicios. Tengo la estadística. Puedo buscarlos. Voy a agregar. Ah, me dice error en intentar almacenar el ID. Significa que está entrando al except. ¿Ve? Quedó atrapado ahí. Entonces me faltó hacer algo acá, disculpen. Acá. Aquí tengo un error porque acá, mira, tengo un input y en el input no puedo colocar el coma coma. El coma coma es para cuando estás en un print, como acá. Aquí no puedo hacer el coma coma, tengo que colocar el más
y encerrarlo ahí en un str para que sea compatible. ¿Sí? Siempre me confundo en esa parte. Cuando estamos en un input no podemos concatenar con el coma coma, al menos directamente. ¿Sí? Al menos directamente. ¿Ya? Ese era mi error. De repente confundo el print con el input y ahí erro. ¿Ya? Eso es, esa es la corrección. O una forma de corregirlo. Ahora sí, ejecuto el principal. Voy a agregar ejercicio. Me dice, digita el ID del ejercicio 3. Correcto, tengo 2. O sea, voy por el tercer ejercicio. Voy a colocar el ID 1. Y me dice que el 1 ya existe. El 2. Y me dice que el 2 ya existe. El 3. Y como no existe, me deja avanzar. Claro que al avanzar quedo atrapado en el siguiente ciclo while. Sabe que el ID 3 del ejercicio no existe. Entonces, ¿qué ocurre? Se ejecuta este break y me saca de la validación del while, posicionándome en el siguiente while, que sería la validación del nombre del ejercicio. ¿Ya? Ahí estaría validado el ID. Y ese break me lleva para acá. Ahí vamos a validar el nombre.